Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. El día de hoy vamos a estar trabajando con una herramienta nueva, se llama Luigi, es un Data Workflow Manager que fue diseñado por Spotify, por eso su nombre de Luigi, y es un símbolo así verdecito. Y bueno, es bastante parecido a lo que hace Airflow, solo que utiliza dos entidades distintas. Así que bueno, dejé una carpeta que se llama Luigi. La idea es poder ver un poco cuáles son las diferencias con Airflow y cómo poder utilizarlo. ¿Bien? Aquí hay un archivo que dice pasos de ejecución. Básicamente ahí está como la descripción de Luigi. Lo importante acá es que Luigi es un Data Workflow Manager similar a Apache Airflow. Su diferencia principal es que utiliza dos estructuras básicas a diferencia de los DAGs en Airflow. ¿Cuáles son esas dos estructuras? Bueno, la primera se llama task. Básicamente se conoce a un task como cualquier tarea, operación o transformación que genera una estructura de salida, un target, un output o un archivo de salida, que es lo que estamos viendo acá. O también se le conoce como tasks, ¿no? Porque pueden ser varios. Y los targets básicamente son las entidades que producen los tasks, es decir, cualquier salida que genere una task va a ser utilizada para alimentar otra task o simplemente va a ser una salida final del proceso del pipeline. ¿Bien? Otra cosa importante es que para poder generar un task en Luigi necesitas tres componentes principales. Uno de ellos es opcional y los otros dos sí son deseables. Entonces, o requeridos. Básicamente requires es básicamente un atributo opcional. Es una entidad que básicamente le dice a la tarea, oye, necesito este objeto para continuar mi proceso. Y los otros dos, que son el run y el output, sí son necesarios porque el run es lo que hace toda la lógica de la tarea, es decir, el proceso, la transformación que vayas a hacer sobre los archivos o la data. Y el output es básicamente la salida, lo que va a salir de la tarea. El requires, piensen lo que es como la cajita de Airflow, sería la flecha entrando a la caja, el run sería la caja procesando y el output sería la flecha saliendo de la caja. Bueno, no siendo más, vamos a mirar un poquito cómo poder trabajar con Luigi. Así que vámonos al código. Y bueno, vamos a pararnos sobre la carpetita esta que dice Luigi. Vamos a mirar que estemos en la ruta. Bien. Voy a borrar estos archivos porque se supone que son los que tenemos que obtener en la salida. Así que los voy a borrar. Y dejé aquí dos archivitos, uno que se llama pipeline y otro que se llama pipeline 2, pipeline 1, pipeline 2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crearnos un ambiente virtual para asegurarnos de que Luigi pueda trabajar sin ningún problema con otras dependencias. Entonces para eso vamos a crearnos un ambiente. Yo en este caso le pongo Luigi Environment. Pueden ponerle cualquier nombre, pero bueno, eso básicamente lo que va a hacer es crearnos un ambiente virtual. Hay que tener instalado Python en el terminal como variable de entorno, pero bueno, se demora algunos segundos. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es activar ese ambiente virtual. Para los que no sepan qué es un ambiente virtual, pues simplemente es un ambiente aislado, donde vamos a tener dependencias para trabajar sin ninguna complicación con nuestro Python por default. Bien, así que con esto activamos nuestro ambiente. Fíjense que aquí ya sale Luigi Environment. Luego hay que instalar la librería, en este caso se llama Luigi, así que vamos a instalarla. Como se podrán dar cuenta, Luigi es simplemente una herramienta. A diferencia de Apache Airflow, no tiene problemas de compatibilidad con Windows, es decir, puedes utilizarlo en cualquier ambiente sin problema. Y es una simple librería. Ahora, esa librería permite hacer workflows relativamente bastante complejos debido a lo que trabaja Luigi, que es estructuras de abstracción o programación orientada a objetos, es decir, crea clases para poder hacer todo lo que son tareas y todo lo que son targets. Bien. Bueno, luego de eso nosotros podemos simplemente ver si tenemos a Luigi instalado. En este caso podemos ver lo que sería el entorno eh, de web browser donde estaría la interfaz gráfica de Luigi. Por ejemplo, podríamos darle clic aquí y colocar Luigi D. Bueno, en este caso, bueno, nos dice que no tenemos activado lo que es Luigi, pero primero tendríamos que tener instalado cualquier herramienta, en este caso de lo que es Luigi. Así que vamos a colocar aquí Luigi. Bien. Y ahí básicamente si colocan la palabra Luigi van a observar que dice no hay ninguna tarea específica. Bueno, hasta ahora no hay nada raro. Bien.
Ahora, si colocan Luigi IDE, se supone que debería mostrarnos lo que es el web browser, donde está alojado la interfaz gráfica, ¿no? En mi caso, me va a decir que necesito tener un proceso, un puerto relacionado. Eso es porque ahorita, cuando estaba trabajando, el famoso Luigi le terminé lo que es el proceso. Entonces no me va a salir. Para eso se necesita hacer un acople entre lo que son las tareas y el web browser. Pero por ahora no vamos a tener problema por eso. Así que vamos a mirar el ejemplo y luego sí les puedo mostrar un poco cómo ver la interfaz gráfica. Lo que ven acá es un ejemplo. Aquí dice pipeline 1. Entonces, bueno, básicamente acá lo que se hace es, se importa lo que es Luigi, que es la herramienta. Luego de Luigi se trae la clase task. Si se paran aquí, les va a decir que es un objeto de Luigi y es el que nos va a permitir crear cualquier tarea. Bien. Luego, aquí se crea la clase, que es la que va a tener el proceso. Este es un ejemplo muy sencillo donde simplemente vamos a generar un archivo de salida que tiene un texto que dice hola mundo. Entonces le vamos a poner este nombre. Importante recordarse este nombre porque al final cuando lo vayamos a ejecutar lo necesitamos. Y luego aquí establecemos la herencia con la clase task, que es la de Luigi, ¿no? Recuerden que para poder crear cualquier tarea se necesita de estos tres componentes: requires, output y run, es decir, deben estar esos métodos dentro de la clase. En mi caso, como yo no necesito nada para poder ejecutar esto, voy a dejar el required como vacío, es decir, no lo voy a poner. Pero sí voy a poner el output y voy a poner el run. El output básicamente va a ser el que se va a encargar de alojar el archivo de salida. En mi caso, fíjense que acá depende de la estructura de la clase, por eso colocamos self, es una instancia de hola mundo, y ese método no necesita de ningún argumento. Lo que va a hacer es simplemente colocar en un target local este archivo, archivo1.txt. Esa es la salida de la tarea. Un archivo local con este nombre. Luego, aquí tenemos lo que es el run, que se encarga de hacer la transformación o la operación. Ese método, fíjense que de nuevo no depende de ningún argumento, solo de la instancia de la clase que se llama HolaMundo. Y además lo que va a hacer es utilizar el output, ¿bien? Y va a crear ese archivo en formato write, es decir, lo va a escribir. Aquí le pone un homónimo y luego utiliza este write para escribir sobre el archivo un texto sencillo como diciendo hola mundo, este es mi primer Python. Y luego aquí viene lo que es la ejecución. En la ejecución colocamos Luigi build, luego colocamos la instancia de la clase, hola mundo, no necesita ningún argumento porque esto ya lo hereda de Luigi. Y luego aquí colocamos local scheduler para que lo ejecute de forma local. ¿Bien? Entonces lo único que tenemos que hacer es verificar que tengamos el archivo, ahí dice pipeline 1 y ahora simplemente Python pipeline 1. Como ya tenemos el ambiente no debería haber ningún problema y bueno, tenemos que colocar el punto .py obviamente. Entonces ahí lo que van a observar es que básicamente salen los procesos que estuvo realizando, ¿no? Entonces primero revisa el archivo, eso es lo que dice aquí complete, checking hola mundo. Luego le informa al scheduler local que la tarea está pendiente, le pone un ID, un hash, ¿no? Luego de eso lo que hace es hacer el scheduling de las tasks, comienza a ejecutar cada uno de los procesos, en este caso solo hay un proceso, se da cuenta que hay una tarea pendiente, y simplemente la asocia con mi computador local. Aquí comienza a ejecutar, por eso sale el hola mundo, ¿bien? Y luego verifica si hay alguna tarea pendiente. Como en este caso no tiene ninguna otra, simplemente le informa al scheduler que ya se terminó la tarea. Y luego de eso termina, porque no hay más tareas, ¿bien? Así que básicamente ese es el proceso. Aquí después te hace un summary muy general. Te dice que ejecutaste una tarea, de las cuales una fue ejecutada de forma exitosa. Y dice que el progreso se ve bien y en este caso no hay ninguna tarea que haya fallado o que haya tenido problemas de dependencias. Y básicamente aquí pueden observar su archivo, que es el que nosotros hayamos creado, ¿no? Ese sería nuestro primer ejemplo. Ahora podemos hacer algo un poquito más sofisticado. Para eso dejé aquí un archivo CSV que se llama calls. Tiene varias columnas. Es de una llamada de un call center. Lo hemos utilizado anteriormente. Y aquí tiene lo que es el product solve, que es si una llamada se vendió o no se vendió un producto. Y tienes también esto que es el pick it up, que es si la llamada fue contestada o no por la persona. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo con un pipeline así similar. En este caso vamos a tener dos tareas. Bien. Esto es lo mismo,
hay una cosa importante y es que en este caso necesitamos pandas. Entonces, para asegurarnos que tengamos pandas, primero verifiquemos si en el ambiente virtual tenemos pandas. Si no lo tenemos, como dice acá, tenemos que instalarlo. Por eso colocamos aquí pip install pandas. Y mientras eso se instala, vamos a explicar un poco qué hace cada tarea. ¿Bien? Entonces, la primera clase que hice acá, es la primera tarea en realidad, se llama leer CSV. Esa va a heredar de lo que es Luigi Task. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno puede decir import Luigi, así como lo habíamos hecho en el caso 1, que habíamos dicho import from Luigi import task. Bueno, acá también podemos hacer lo mismo, from Luigi import task. O también lo que podemos hacer es simplemente decirle, oye, importo Luigi, ¿no? Y Luigi tiene todo. Entonces, aquí lo hice de otra forma. Coloqué Luigi.task. Eso quiere decir que esa tarea, leer CSV, va a heredar de la clase task de Luigi. Bueno, en este caso, como es la primera tarea, lo que yo quiero que haga es que se encargue de leer el archivo. Bien, entonces por eso aquí defino el nombre del archivo. Estoy en la misma ruta, así que ahí debe estar. Luego defino lo que es el output y el run. Fíjense que como es la primera tarea, no necesito especificar el require, que es el componente opcional, ¿no? En este caso el output simplemente va a depender de la instancia de clase y nos va a devolver un archivo local, ¿ya? Con el nombre respectivo de la variable filename. Esa variable filename es una variable que pertenece a la clase y aquí está creada, ¿no? Entonces simplemente eso es lo que va a hacer el output, va a arrojar un archivo en lo que es nuestro entorno local. Después tenemos lo que es el método run, de nuevo depende de la instancia de la clase, no tiene ningún atributo adicional, y lo que hace es que utiliza pandas para leer el archivo. Fíjense que aquí viene self.filename, este es el archivo que estamos leyendo, y luego ese archivo lo manda a lo que es el output de la tarea. Esto es importante porque aquí le estamos diciendo que la salida de esta tarea va a ser un objeto target que se va a alojar en nuestro entorno local, ¿bien? Y que después va a poder ser consumido por otra tarea que esté en el siguiente nivel de jerarquía, ¿bien? Y esa sería nuestra primera tarea. La segunda tarea simplemente se llama reporte y ahí de nuevo depende de la clase task de Luigi. En este caso sí necesita de tres cosas porque se va a alimentar de el objeto que va a salir de la tarea leer CSV y aparte de eso va a hacer el procesamiento y va a ejecutar una tarea lógica. Entonces en este caso, primero se define el nombre del archivo. Luego, en el requires le decimos que implemente la instancia de clase de leer CSV, es decir, que implemente esta clase con su método correspondiente, que en este caso va a ser todo lo del output y el run. Luego especificamos cuál va a ser su output, él tiene su propio output, en mi caso quiero que se llame un archivo local y así se va a llamar, call counts, que básicamente es un summary de las llamadas que aparecen en este archivo CSV. Luego de eso está el método run. El método run, de nuevo, depende solo de la clase, no necesita ningún argumento. ¿Qué va a hacer? Va a leer el input, fíjense que aquí dice self.input.path, es decir, va a recibir el archivo que está desde la parte de esta clase, es decir, desde el requires, ¿bien? Y a partir de eso es que va a leer el archivo, ¿bien? Luego viene lo que es los cálculos. En mi caso yo estoy aquí filtrando que el product sol sea 1 y estoy mirando cuántas filas son. Estoy mirando también cuántas llamadas fueron contestadas y lo estoy guardando acá. Y también estoy calculando las llamadas totales, ¿bien? Yo quiero guardar un diccionario con esas métricas, entonces simplemente, bueno, product sol calls, el numerito que sea, pick it up, el numerito que sea, y total calls, el numerito. Luego de eso, simplemente vamos a guardar, ¿bien? Y en ese caso, fíjense que acá colocamos self.output.open module write. ¿Eso qué quiere decir? Que va a encargarse este método run de hacer el proceso de guardado, ¿bien? Y lo va a alojar también para que cualquier tarea lo utilice o simplemente para terminar el proceso. Entonces, en este caso, escribimos el archivo counts, que es un diccionario, y lo vamos a poner en formato JSON. Aquí estoy usando pandas para guardarlo en ese formato, pero también lo pueden hacer con la librería JSON. Así que cualquiera de los dos es aceptable. Y acá le estoy poniendo una indentación, que en este caso es de 4, ¿ya? Así como la que usa Python. Bueno, y luego de eso simplemente ejecutamos. Entonces aquí colocamos build, colocamos reporte, que sería la tarea principal. Esta tarea ya hereda de la anterior, así que no necesitamos ejecutarle el CSV. Y aquí especificamos que vamos a ejecutar con un local scheduler. Bien, entonces volviendo a lo del terminal, borramos esto. Ahora sí tenemos instalado pandas. Aquí lo verificamos. Y ahí está la dependencia y todo, bien, la versión.
Y ahora vamos a ejecutar nuestro archivo pipeline2. Entonces, Python pipeline2.py. Y en ese caso nos va a arrojar un resultado bastante similar a lo que habíamos observado en el caso anterior. Entonces, fíjense, de nuevo. Primero, verifica cuántas tareas hay. Se da cuenta que hay dos, reporte y leer CSV. Luego le informa al scheduler que hay dos tareas, ¿no? Una que se va a llamar reporte y otra que se va a llamar leer CSV. La primera le informa al scheduler que ya la tiene hecha, porque ya encontró el archivo y lo hizo, pero la otra está pendiente de ejecución. ¿Bien? Entonces, luego de eso, comienza a mirar la tarea pendiente, ejecuta la tarea pendiente, ¿bien? Y luego le informa que esa tarea pendiente, que se llama reporte, ya terminó. Después verifica si hay alguna tarea que haya quedado residual, tal vez. Se da cuenta que no, entonces dice que terminó. Y luego, al final, te muestra lo que es el Execution Summary. Ahí te dice, fueron dos tareas en el scheduler, de las cuales una se completó, la cual se llamó leer CSV, y otra se ejecutó a priori de forma exitosa, que fue la que se llama reporte, ¿no? Y luego dice lo mismo, el progreso muestra que todo está bien y que no hay ninguna tarea que haya fallado o que haya tenido problemas de dependencias. Y si miramos nuestro archivo de salida, volvemos y miramos acá, y ahí deberíamos tener nuestra salida. Bien. Así que bueno, ese sería básicamente el ejemplo con lo que es Luigi. Espero que haya sido claro. En el próximo video vamos a mirar algunas otras cosas interesantes sobre este Data Workflow Manager. Nos vemos la próxima, que esté muy bien. Hasta luego.